Entonces sí, ahora sí vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Querido Señor, estamos ahora nuevamente, queremos aprender de ti. Danos humildad para poder, Señor, depender de ti en la interpretación del Apocalipsis. Danos sabiduría para saber conectar la Biblia con la Biblia misma. Y danos la iluminación del Espíritu para poder entender aquello que tú nos quieres hablar. Te pido que no solamente nos centremos en la parte técnica del Apocalipsis, sino, Señor, que nos centremos en el mensaje y en aquello que tú pretendes de cada uno de nosotros, comenzando por mí. Gracias, Señor, por contestarnos, y esto lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces estábamos diciendo que el Apocalipsis empieza diciendo que es una revelación de Jesucristo. En el Apocalipsis tenemos que Jesucristo se revela a través de su pueblo, y tenemos un anticristo que se revela también a través de su pueblo. El Cristo verdadero se revela a través del amor, a través de la fuerza del amor. El anticristo, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis, se revelará o se mostrará a través de la fuerza compulsiva de las leyes y de la obligación. Dijimos que al final del tiempo va a haber solamente dos grupos de cristianos, ya no va a haber ateos al final del tiempo, ya no va a haber en religiones que no sean, digamos, que no estén adorando al Dios del cielo. Nada más que unas van a adorar al Dios verdadero y otras van a adorar al Dios falso pensando que están adorando al Dios verdadero. Eso lo vamos a ver a la medida que avancemos en el Apocalipsis. Lo segundo que nosotros vimos es que la intención de Dios o de Jesucristo era venir pronto. O sea, una vez que comience el tiempo del fin, Él quería venir pronto. Sin embargo, para que Él venga pronto, nosotros vimos que su pueblo tiene que colaborar. Y Jesús se encuentra con un problema, que su pueblo tiene falta de deseo muchas veces de que Él venga. Entonces, Él hace un llamado al arrepentimiento. Y eso hoy nos vamos a introducir en esto. Y tercero, nosotros vimos que la profecía tiene una aplicación histórica y una aplicación escatológica. La aplicación histórica sucedió. La profecía se cumplió durante la historia, pero hay una interpretación del Apocalipsis que es escatológica, que tiene que ver específicamente con la última generación y específicamente con los sucesos que van a ocurrir antes de que Cristo venga. Nosotros no nos vamos a detener en la interpretación histórica del Apocalipsis, sino que nos vamos a enfatizar específicamente la interpretación escatológica. Juan es llevado en el en el Espíritu al día del Señor, o sea, a la antesala del día final, al día de Jehová. Y entonces Dios le muestra qué es lo que va a suceder en el día de Jehová. Pero entonces, en el Apocalipsis Dios manda a su pueblo la carta de comandos o le muestra qué es lo que va a pasar desde hoy, si es que nos arrepentimos, hasta que Cristo venga. Muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a leer el versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante, y allí comenzamos el estudio de hoy. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí encontramos que el Apocalipsis está dirigido a estas 7 iglesias y nosotros vimos que el número 7 en el Apocalipsis tiene un significado. ¿Cuál es el significado del número 7? Quiere decir plenitud, quiere decir totalidad, quiere decir algo en lo cual no falta nada. Eso es perfección. Entonces, hay 7 iglesias que están en el Asia Menor. Si uno vería estas ciudades, o sea, estas iglesias pertenecían a 7 ciudades reales que estaban en el Asia Menor, uno podría ver que si un cartero va llevando el Apocalipsis, primero comienza justamente geográficamente, están en el orden que aquí están descriptas. Empieza por Éfeso, por Esmirna, y así va todo hasta la última, que es la Odisea. Entonces, ¿por qué Dios elige estas 7 iglesias?
y esto es muy importante, Dios elige a estas 7 iglesias porque los miembros de estas 7 iglesias tienen características especiales, características diferentes unos de los otros, que de alguna manera describen a todos los cristianos que existimos o que existimos desde que Cristo se fue hasta que Cristo venga. En otras palabras, en alguna de estas iglesias, o en alguna de la descripción a estas iglesias, tú y yo vamos a estar descriptos. Entonces nosotros tenemos que encontrarnos en qué iglesia estamos. Porque son 7 justamente para mostrar que estas iglesias representan a la totalidad de creyentes cristianos. Ahora, una cosa que es importante, estas iglesias eran contemporáneas. Y esto es algo muy importante, especialmente para aquellos que estudiaron el Apocalipsis. No era que primero vino una iglesia, desapareció esa iglesia y entonces surgió otra iglesia. No, todas las iglesias coexistían al mismo tiempo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en todas las épocas hubo gente con las características de la iglesia de Éfeso, con las características de la iglesia de Pérgamo, con las características de la iglesia de Esmirna, con las características de la iglesia de la Odisea. O sea, siempre hubo todo tipo de cristianos en la iglesia. Nada más que en cada etapa de la historia, y ahora sí hacemos un poquito de historia, en cada etapa de la historia prevaleció las características de una iglesia. En eso no nos vamos a detener. Lo que sí ahora sabemos es que ahora, por ejemplo, en este momento, en la iglesia cristiana, vamos a encontrar los tipos de características que estas iglesias representan. Y quiero por eso que ustedes vean dónde ustedes se encuentran. Pero entonces vamos a seguir. Ahora vamos al versículo 12. Vamos al versículo 12. Dice así: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, vamos a ver, no nos vamos a detener en cada detalle porque tenemos que tener una idea general de todo esto. Nosotros ahora estamos introduciéndonos a la primera profecía del Apocalipsis. Dijimos que el Apocalipsis tiene 7 profecías. Pero entonces la primera profecía del Apocalipsis comienza con una revelación justamente de Cristo. Cristo había muerto hace unos 70 años en una cruz como un criminal. Pero ahora en el Apocalipsis aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene a presentarse en visión delante de Juan justamente en el momento de quizás de más sombra de la vida de Juan. Pero Dios en el momento de más sombra es cuando más se revela. Y por eso nosotros no tenemos que temer si es que Dios va con nosotros. Como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y allí entonces Jesús se revela esplendorosamente a Juan. Juan, a raíz de esa revelación, dice que cayó como muerto. Pero le dijo él: no temas, yo soy el primero y el último. Cada vez que nosotros recibimos una revelación de Cristo, esa revelación de Cristo hace que nosotros muramos a nosotros mismos. No hay otro remedio para el problema del ser humano, que es el orgullo, que es recibir una revelación de Cristo. Cuando la gente no escucha de Cristo, cuando la gente en las iglesias no escucha hablar de Cristo, cuando la gente en las iglesias escucha hablar de doctrina nomás, cuando en las iglesias se escucha hablar de qué es lo que hay que hacer,
qué es lo que no hay que hacer, cuando se escucha hablar solamente de reverencia, cuando se escucha hablar solamente de comida, cuando se escucha hablar solamente de cómo hay que vestirse, en esas iglesias no hay transformación, no hay humildad, porque lo único que produce humildad es la revelación de Cristo. Y entonces ahí Jesús se revela y entonces le pide a Juan que escriba las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que van a ser. O sea, muestra que realmente acá hay un plan que Dios va a dejar en el Apocalipsis. Pero entonces ahora quiero que ustedes tomen atención a esto. Vamos a empezar a entrar a los primeros símbolos, a descubrir los primeros símbolos. En el versículo 20 dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Anoten bien esto si tienen un... Entonces, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Y entonces dice que los 7 candelabros o los 7 candeleros son las 7 iglesias. Anoten eso porque esto es muy importante para entender lo que va a suceder después. O sea, los candelabros representan a las iglesias. Y entonces ahora Jesús le va a dar a Juan el mensaje a estas 7 iglesias. Y ahora sí nos vamos a meter en la primera profecía del Apocalipsis y como les decía, en esta profecía vamos a hacer un vuelo de pájaro, o sea, no nos vamos a detener en todos los detalles para poder entender el mensaje general y después cada uno de ustedes estudia en su casa y van descubriendo con la Biblia misma los detalles de la profecía. Pastor, aquí una pregunta que tiene que ver con lo que usted está diciendo ahí. Ajá. Dice, ¿tiene algo que ver con las 10 vírgenes de la parábola, perdón? Las iglesias, si es así, ¿por qué son 7 y no 10? No tienen, o sea, tienen que ver y no tienen que ver. Sí, las 10 vírgenes de la parábola simbolizan a la iglesia de Dios. Estas 7 iglesias simbolizan la iglesia de Dios. Hay alguna similitud, por ejemplo, en las vírgenes de la parábola había 5 sensatas y 5 insensatas. Acá vamos a ver nosotros que en esta iglesia hay iglesias insensatas, también iglesias sensatas. O sea que sí, está conectado, el mensaje es parecido, pero no lo podemos conectar en los símbolos, o sea, no es un complemento de esa parábola lo que estamos viendo aquí. Está conectado en el mensaje y en la esencia. ¿Ok? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, por ahora no hay más preguntas, así que podemos seguir, Pastor. Muy bien, entonces ahora les voy a decir, hay 7 mensajes a 7 iglesias. En estas iglesias ustedes se van a tener que encontrar qué iglesia los representa a ustedes, de acuerdo a lo que está descrito en cada iglesia. Pero entonces les voy a decir cuál es la estructura de cada mensaje. Y esto es muy interesante. Cada mensaje tiene la siguiente estructura. En manera general, todos los mensajes se dirigen al ángel de las iglesias. Y esto es importantísimo. El ángel de las iglesias. ¿Quién es el ángel de las iglesias? La palabra ángelos, que está en el griego, tiene 2 acepciones o puede tener 2 significados. Uno puede ser el mensajero celestial que Dios tiene, o los colaboradores de Dios que están en el cielo y que Dios manda para comunicarse con el hombre y para estar con el hombre, eso se le llama ángeles. Pero en la Biblia también se le llama ángeles a seres humanos que están al frente de la iglesia, que son mensajeros de Dios, que tendrían que estar predicando la palabra de Dios. Entonces, el mensaje a las iglesias está dirigido a los ángeles de las iglesias, o sea, a los dirigentes de las iglesias. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si Dios quiere una reforma en la iglesia, la reforma de la iglesia va a tener que empezar por los dirigentes de la iglesia. Sí puede haber gente fiel en la iglesia, pero si los dirigentes no toman el mensaje de Dios, si los líderes de las iglesias, que en este caso serían los pastores, en nuestro caso, si los pastores no tomamos el mensaje de Dios, va a ser muy difícil que ocurra la reforma que estamos todos esperando. Por lo que nosotros vemos, va a haber pastores que toman el mensaje, pero así como hay iglesias buenas e iglesias malas, hay pastores buenos y pastores malos. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la estructura, los mensajes están dirigidos a los pastores de las iglesias. Después, una vez que se llama al ángel de la iglesia, hay una presentación de Jesús. O sea, Jesús se reveló de manera general, recién leímos, pero ahora Jesús va a tomar una característica de él que esa iglesia está necesitando. Y por eso se revela con esas características que esa iglesia necesita ver
en Jesús, que ese pastor de iglesia necesita ver en Jesús, que ese miembro de iglesia necesita ver en Jesús de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Después de Jesús revelarse con ciertas características, viene un elogio en todas las iglesias, o en la mayoría de las iglesias. O sea, Jesús le da un elogio a la iglesia, le dice, tú estás haciendo bien esto, sigue haciéndolo. Después de eso, como Jesús nos ama, y cuando Jesús no es cómplice nuestro, sino que es nuestro hermano que quiere nuestro crecimiento, también en casi todas las iglesias hay una reprensión. Jesús la reprende a la iglesia, le dice, mira, tú estás en esto, estás fallando. Y entonces después de eso viene un consejo. Y después del consejo viene un llamado al arrepentimiento. O sea, le dice, tienes que hacer esto, pero tienes que arrepentirte. Y entonces después viene una advertencia que si no se arrepiente, Jesús le dice qué es lo que le va a pasar. Y lo que le va a pasar es un castigo. No es un castigo, a pesar de que allí aparece como que Dios es el que castiga, no es un castigo que Dios da, sino que Dios deja que las decisiones de una iglesia que no quiere arrepentirse coseche las consecuencias de sus propias decisiones. Después de eso viene una frase que está en todas las iglesias, dice que todos debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es muy importante, o sea, que no es que solamente yo tengo que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia que me caracteriza a mí, sino que tengo que oír lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Después viene un llamado, en todas las iglesias, un llamado a la victoria. El propósito de este mensaje de las iglesias es que las iglesias venzan, que tú y yo venzamos, que nosotros tengamos victoria. Y entonces termina con una promesa, Jesús diciendo, al que venza yo le voy a dar esto. Y Jesús da una promesa concreta a aquellos que venzan y cómo se vence. Y es interesante, la primera profecía es un llamado al arrepentimiento del pueblo, para el pueblo de Dios. Nosotros vencemos arrepintiéndonos. Pastor, con respecto a esto que estamos hablando, hay dos preguntas, algunas ya las hemos contestado, pero nos gusta algunas volver a explicarle. Dice, ¿estas características de las 7 iglesias son solo para la iglesia adventista o se puede dar en otras denominaciones? Y otra pregunta que tiene que ver con eso, dice Joel, cuando dices los pastores deben arrepentirse, ¿podría aplicarse a sacerdotes católicos también? Todos. Y esto, gracias por la pregunta, buenísima la aclaración. O sea, a mi criterio, a mi entender, esto se refiere a todas las iglesias cristianas. Y cada uno tiene que ubicarse a ver en qué iglesia de todas estas caracteriza en manera general a su iglesia. Pero esto es un llamado al arrepentimiento a todas las iglesias cristianas. Jesús quiere venir. Así comienza el Apocalipsis. Jesús quiere venir, pero tiene un problema. El problema es que la iglesia cristiana pareciera que no quiere que Jesús venga. O sea, hablamos de eso, tenemos unas frasecitas lindas que decimos acerca de la segunda venida de Cristo, pero nuestras acciones muestran que pareciera que no queremos que Cristo venga. Entonces Jesús está preocupado porque Él quiere venir. Entonces por eso lo primero que hace el Apocalipsis es un llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios. Y es por eso que no tiene mucho sentido empezar a estudiar el Apocalipsis, porque nos encanta estudiar el Apocalipsis, ir a los últimos capítulos donde habla de los poderes anticristos y nos encanta decir, estos son los poderes anticristos. Yo quiero decirte algo, que si tú y yo no nos arrepentimos y no aceptamos el mensaje del capítulo 1 al 3, lo más probable, no es lo más probable, lo seguro es que seamos parte del anticristo entonces dentro de poco tiempo. Entonces no tiene ningún sentido ahora estar predicando quién es el anticristo cuando todavía nosotros no hemos dado pasos para el arrepentimiento como pueblo de Dios. Y por eso es un llamado al arrepentimiento y cada uno tendrá que ver qué parte le toca y dónde está descrito en estos llamados que vamos a ver ahora. Pastor, esta es una pregunta que no está escrita, pero yo sé que lo vamos a ir desarrollando más, pero tú dijiste en el principio que todos nosotros podríamos estar en cada una de las iglesias, pero históricamente se ha enseñado que ahora estamos en la Odisea y las otras iglesias ya han pasado. Esto lo vamos a ir desarrollando más, ¿cierto? Porque hay algunas preguntas con respecto a eso. Muy bien, es una pregunta válida, muy buena. Como recién dije, y esto espero poder hacerlo claro, en el sentido de que las iglesias siempre cohabitaron al mismo tiempo, coexistieron al mismo tiempo. O sea, y así fue que se envió este mensaje.
Entonces siempre hubo miembros de Laodicea, siempre hubo miembros de Éfeso, siempre hubo miembros de Esmirna. Cuando nosotros hacemos un análisis de la historia cristiana, podemos notar que del año 30 al año 100 de Cristo se cumplen las características en manera general de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, nosotros podemos ver que también en esa época había gente tibia como Laodicea, había gente hipócrita como Sardis, había gente política como en Tiatira o Pérgamo, había gente perseguida como en Esmirna. O sea, siempre hubo de todos, pero en ciertos periodos de la historia prevaleció una iglesia. Por eso, pero ahora yo no quisiera ir a la historia, yo quisiera ahora aclarar que esto, en este momento hay miembros de todas estas 7 iglesias. O sea, nosotros tenemos que ver a cuál pertenecemos. Y si tenemos que arrepentirnos, buscar la revelación de Cristo para arrepentirnos. Con respecto a eso, aquí hay una pregunta, dice, pastor, ¿de qué me debo arrepentir? ¿Cómo lo puedo saber? Muy bien, ¿de qué te debes arrepentir? Tú y yo nos tenemos que arrepentir de nosotros mismos. Y vamos a hablar un poquito de eso. O sea, el arrepentimiento es el resultado de recibir la revelación de Cristo. Y entonces, si todavía no estamos arrepentidos, es porque todavía no hemos recibido la revelación de Cristo. Pero la revelación de Cristo no es que un día la recibo para siempre, sino que todos los días tiene que ir en crecimiento esa revelación de Cristo para nosotros. Pastor, y antes entonces, y ahora podemos ir desarrollando ya, pero una pregunta más dice, ¿son periodos por los cuales ha pasado la iglesia cristiana en todos los tiempos? Sí, son periodos que han pasado la iglesia cristiana en todos los tiempos, pero ahora no nos vamos a detener en eso, no vamos a ir al pasado. Yo lo que sí les puedo decir es que ahora, y esto, o sea, tengo base bíblica para decir esto, ahora tenemos miembros de Esmirna, tenemos miembros de Éfeso, tenemos miembros de Laodicea, tenemos todo tipo de miembros. Cada uno de nosotros tendrá que ver en qué iglesia encaja de acuerdo a su experiencia espiritual. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, el primer mensaje, yo esto lo comparo así, a ver, para hacerlo más claro. Supónganse que Dios tiene 7 hijas. ¿Ok? Entonces tiene 7 hijas. De estas 7 hijas, hay 2 hijas que están bien, que están cerca de Cristo, que no necesitan arrepentirse, pero necesitan progresar. Vamos a ver, hay 2 iglesias que son así. Después hay 4 iglesias que necesitan arrepentirse, porque si no se arrepienten, necesitan recibir la revelación de Cristo, porque si no se arrepienten, van a ser totalmente, o sea, van a ser desechadas. Ahora, estas iglesias, estas 4 iglesias, ellas se dan cuenta que tienen un problema. Se dan cuenta que tienen un problema. Ellas saben que algo no funciona bien. Entonces, con el mensaje, Jesús está buscando que ellas recapaciten. Pero ellas se dan cuenta que algo no funciona bien. Pero hay una iglesia, que ustedes ya, los que estudiaron Apocalipsis ya saben, hay una iglesia que es el caso más desesperado. ¿Por qué es el caso más desesperado? Porque es una iglesia que cree que está súper bien y que es la mejor de todas estas hijas, piensa que es la mejor hija, cuando es la peor de todas. Y de eso, bueno, eso vamos a hablar un poquito, ¿ok? Si les parece, vamos a entrar entonces al mensaje de la primera iglesia, de Éfeso. Vamos a leerlo, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. No me voy a detener en todos los detalles de esta iglesia, pero el miembro de Éfeso o el pastor de Éfeso tiene la siguiente característica. Es alguien que le gusta trabajar en la iglesia, que está activo en la iglesia. Le encanta definir la verdad, le encanta definir la doctrina. Pero en ese afán de trabajar, en ese afán de hacer cosas por Dios, se olvidó que tiene que hacer Dios cosas por él o por ella. Y perdió el primer amor. En otras palabras,
El hermano Éfeso es ese que sabe la Biblia de pe a pa, pero no sabe amar a la gente. Es ese hermano de iglesia que le encanta descubrir quién es hereje, pero no sabe amar al hereje, o sea, cuando tendría que amarlo. No, sino que está tan celoso por cuidar a la iglesia que perdió el primer amor. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo me acuerdo cuando era chico, alguien se bautizaba y estaba con todo el fervor. Y había un miembro de iglesia que quizás ya tenía 30 años en la iglesia y decían, ahí está fulanito que se bautizó la semana pasada, está con todo el fervor. Sí, dice, está en el primer amor. Yo quiero decirte algo, si tú y yo perdimos el primer amor, perdimos todo. O sea, si perdimos el primer amor, estamos perdidos. En la vida cristiana no hay primer amor y último amor. O sea, el último amor en la vida cristiana tiene que ser más profundo y más grande que el primer amor. Eso, pastor, es muy interesante, porque yo lo he visto muchas veces también, cuando alguien recién se bautiza, que se le llama ese primer amor, y como que la gente dice, sí, no, ya se le va a pasar y va a ser uno como el resto de Exacto. nosotros. O sea, no hay una... Sí, o sea, parece como que nosotros contagiamos de nuestra somnolencia a toda la gente que está queriendo hacer cosas por Cristo. Yo me acuerdo el caso de un joven de iglesia que ahora es pastor, que cuando yo llegué a una iglesia, que él cuando se bautizó quería predicar y toda la gente lo empezó a frenar. Él quería salir a predicar a las villas miserias, quería salir a dar comida a los pobres y todos lo frenaban como diciendo, no seas exagerado. Hasta que lo desanimaron. Lo desanimaron. ¿Por qué? Porque las iglesias se han transformado en clubes sociales, lastimosamente, en clubes culturales. Pero hemos perdido el primer amor. Y especialmente aquellos que quizás somos cristianos con una tradición larga, quizás de familias, quizás que nuestros padres han trabajado en la institución de la iglesia, tendemos a ser cristianos parecidos a los cristianos de Éfeso. Cada uno tendrá que ver a quién se parece. Pastor, lo interrumpo para hacer otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si yo amo a Jesús? Si para mí es lo máximo y Él es el centro de mi vida, pero en realidad el cielo no me importa. Jesús funciona en esta vida y para mí es suficiente. Muy bien, si el cielo no te importa para encontrarte con Jesús, es lo mismo que a mí me digas, ¿qué pasa si yo amo a mi novia y ella vive en Canadá y yo vivo acá? Pero realmente no me interesa encontrarme con ella para casarme. Que sigamos así toda la vida me parece bien. No sé si amas a tu novia, si es que tú quieres estar siempre hablándole por teléfono pero no quieres vivir con ella. El cielo no es para ir, y si eso no es para ir a vivir eternamente, el cielo es para ir a encontrarnos con Cristo. Si a ti no te interesa la casa del cielo, no te interesan las calles de oro del cielo, perfecto. Pero si no te interesa estar con Cristo cara a cara, hay un problema con Cristo. Como si con tu novia no quieres encontrarte con ella, quieres vivir siempre de lejos, tienes un problema con tu novia, aunque tú pienses que no. Pero no sé, tú tendrás que analizar y el Espíritu Santo te tendrá que decir cuál es tu situación. Muy bien, vamos entonces. En resumen, el pastor de Éfeso y la iglesia de Éfeso es esa iglesia doctrinal, que está pendiente de la doctrina, pero que no ama. Entonces Jesús le dice, si tú no te arrepientes, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Vamos al segundo mensaje, vamos a Esmirna, capítulo 2, versículos 8 al 11, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el miembro de Esmirna? Fíjense, hay algo interesante. Esmirna no tiene ninguna reprensión. O sea, es una de las iglesias que no tiene reprensión. Tiene solamente elogios. Es una iglesia que es pobre, pero dice que Dios la ve como la más rica. Pero es una iglesia perseguida. Entonces, ¿por qué es perseguida Esmirna? Y acá viene lo que está relacionado con la pregunta que recién nos hacía la persona que mandó la pregunta. Esmirna es perseguida porque ha decidido parecerse a Jesús. Y la Biblia dice que todo aquel que se parece a Jesús es perseguido.
La Biblia no dice que algunos van a ser perseguidos, que algunos que quieran vivir como Jesús van a ser perseguidos. No, Pablo dice que todos los que quieran vivir como Jesús serán perseguidos. O sea que Esmirna es una iglesia que está con Jesús y por eso es perseguida. Y por eso alguien decía, yo amo a Jesús. La pregunta es, ¿te persigue alguien? Si no te persigue alguien, quiere decir que todavía no amas a Jesús como debieras amarlo. Ahora, no quiere decir que todo el que es perseguido está con Jesús, porque a ti te pueden perseguir porque eres intolerante, eres un pendenciero. No, al que está con Jesús lo persiguen, pero él no es perseguidor, no es intolerante, no es pendenciero, refleja el carácter de Jesús. Y esa es la característica de Esmirna. Muy bien, vamos a la tercera iglesia. Pastor, sí. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas que Dios aborrece? Muy bien, los nicolaitas, no hay demasiada claridad con respecto a esto. Para eso hay que ir a los libros de historia para ver quiénes eran los nicolaitas. Y según lo que algunos eruditos dicen, eran descendientes o seguidores de un Nicolás que era un diácono. Y según lo que se entiende, hay varias teorías con respecto a los nicolaitas, pero hay dos teorías grandes de los nicolaitas. La primera teoría es que los nicolaitas eran personas que ellos, por ejemplo, decían, yo amo a Cristo, pero como amo a Cristo no importa mi vida, porque Cristo me ama a mí, Él me salvó, entonces yo vivo la vida que se me antoja de cualquier manera porque Cristo me ama. Eran anomianialistas, o sea, ellos negaban a la ley de Dios. Ellos decían, como Cristo me salva, yo no tengo que andar en la ley de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que los nicolaitas decían y que Dios evidentemente, Jesús, le dice a los de Éfeso que hacían bien en ir en contra de esa doctrina porque no es una doctrina bíblica eso. Y lo otro que hacían los nicolaitas también, de acuerdo a lo que se estudió, es que los nicolaitas, Nico quiere decir conquistar, laitas viene de laos, que quiere decir pueblo. Eran personas que les gustaba poner jerarquías en la iglesia y mandar en la iglesia, que les gustaba gobernar y hacer sentir que había gente que no sabía tanto en la iglesia y ellos sabían todo. Ellos creaban jerarquías, estructuras. Y entonces dice que Dios a los nicolaitas no les gusta eso. Entonces, cualquiera de las dos cosas que podrían ser los nicolaitas están en contra del mensaje de Dios. Tanto que si nosotros decimos que porque Cristo nos ama, nosotros no tenemos que andar en la ley de Dios, eso está en contra de la Biblia. No aparece en ningún lado en la Biblia. Y el hecho de después estar en la iglesia de Dios y querer decir que hay gente más importante en la iglesia, que los pastores somos más importantes que las personas que asisten a la iglesia, o que hay gente que puede interpretar la Biblia y que hay otra gente que no la puede interpretar y que tiene que sujetarse a lo que interpretan los importantes, eso no está a favor del mensaje de la Biblia. Pastor, ¿a qué se refiere con que lo persiguen? Porque a la iglesia ella va a ser perseguida, por lo que. Entonces, ¿a qué se refiere con que lo persiguen? La iglesia que vimos. Bueno, la iglesia, la persona, o sea, Esmirna es perseguida por causa de su fidelidad a Cristo. Por ejemplo, en este momento hay personas en el mundo, hay cristianos en el mundo que son perseguidos por su fidelidad. Hay chicos en la escuela que son burlados, se burlan de ellos por ser fieles a Jesús. Hay gente de negocio que trata de ser fiel a Jesús en un mundo que no le interesa. Además, muchos cristianos dicen, yo soy de una manera en los negocios y de otra manera en la iglesia, y en los negocios me manejo como en los negocios, y en la iglesia como en la iglesia. No, hay cristianos en los negocios que son cristianos en todos lados, y esas personas reciben persecución de la gente que no quiere manejarse así. O sea, hay diferentes tipos de persecución. Y después está el extremo de la persecución, que es la persecución física por los gobiernos, por ciertos poderes, que eso también lo estamos viviendo en este momento. Hay gente que lo está viviendo en diferentes partes del mundo y que el Apocalipsis dice que eso va a suceder, especialmente antes de que Cristo venga. Muy bien, seguimos con la iglesia de Pérgamo. Vamos a la tercera iglesia. Vamos versículos 12 en adelante. Estamos en el capítulo 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Entonces acá yo me voy a detener en algunas características. Primero dice que acá la iglesia de Pérgamo tiene a Balaam, o a los que tienen la doctrina de Balaam. Entonces para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Ustedes conocen, Balaam era un profeta de Dios que el rey Balac, parecido al nombre de Balaam, pero el rey Balac de Moab, fue a pedirle a él que maldiga al pueblo de Dios y que él le iba a dar riquezas a cambio. Entonces Balaam es el símbolo de aquel miembro de iglesia que se corrompe, se separa de Cristo por un deseo de ganancias, por un deseo de popularidad, por un deseo de tener beneficios materiales. Y entonces Balaam va y trata de maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y no puede. Pero entonces él, cuando no puede, se ve que él ya se había hecho la idea de ganar ese dinero que le estaban ofreciendo. Entonces dice, no puede ser, tengo que hacer algo. Entonces Balac, que le había prometido pagar el dinero, se enojó con él y le dice, mira, yo te traje a ti, te iba a pagar esto, pero tú fallaste. En vez de maldecir al pueblo de Israel, lo has bendecido. Entonces Balaam piensa otra estrategia y dice, mira, le dice a Balac, vamos a hacer lo siguiente, ¿tú quieres que Israel realmente caiga, que Israel se debilite? Hazlo pecar. ¿Cómo lo vamos a hacer pecar? Mándale las chicas más lindas de Moab al pueblo de Israel para que se relacionen con ellos. Cuando ellas vayan allí, ellos van a empezar a fornicar con esas chicas y entonces al fornicar ellos van a estar apartándose de Dios y entonces la protección de Dios se va a ir del pueblo y como ellos están en medio del desierto, allí van a empezar pestes porque un pueblo de 1 millón de seres humanos en el desierto genera pestes, como ahora nosotros estamos viendo, todo lo que estamos viendo ahora cuando hay aglomeración de gente. Muy bien, Balac siguió el consejo de Balaam y Balaam el consejo dio resultado y ustedes saben la historia de Baal Peor, si quieren estudienla en la Biblia, está en el libro de Números, estudienla esa historia y ahí van a poder ver los detalles. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Son cristianos que se corrompen por ganancias personales. Son cristianos, como esto está dirigido a los pastores, son pastores, sacerdotes o quieran llamarlos, que por ganar un puesto están dispuestos a pisotear personas. Son pastores o gente de la iglesia que usa a la iglesia de Dios para beneficio propio, que usa a la iglesia de Dios para ganancia, para llenarse los bolsillos. Esa es la doctrina de Balaam y eso es lo que la iglesia de Pérgamo, Jesús le dice, tiene que arrepentirse, tienen que predicar en contra de esta doctrina. Y también estaban los nicolaitas en esta iglesia, que también querían formar jerarquías, se habían ido de Éfeso, se habían venido a Pérgamo, porque en Éfeso no los querían, entonces se vinieron a Pérgamo, y entonces estaban queriendo hacer estructuras en la iglesia, y estaban también, estructuras jerárquicas en la iglesia, y estaban queriendo decir que si Cristo te ama, no importa lo que hagas, no importa. Total, Cristo te ama y Cristo te salva. Bueno, ese tipo de herejía se veía en Pérgamo y entonces esa era la iglesia de Pérgamo y Jesús la llama al arrepentimiento. Muy bien, vamos entonces ahora al mensaje a Tiatira. Vamos versículos 18 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el problema de Tiatira? El problema de Tiatira se llama Jezabel. Ese es el principal problema. ¿Quién era Jezabel? Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento también. Jezabel era una sacerdotisa del dios Baal que entra al pueblo de Dios porque un rey del pueblo de Dios, que era el rey Acab, se casa con ella. Y cuando se casa con ella, entonces permite que el culto a Baal se mezcle con el culto a Dios. La adoración a Baal se mezcle con la adoración a Dios. Lo que era idolatría en el Antiguo Testamento no es lo mismo que significa idolatría para nosotros. Idolatría en el Antiguo Testamento, la gente hacía ídolos de los cuales se sentían muy orgullosos para decir que a través de esos ídolos adoraba a Dios. Yo entiendo, no me voy a detener en el tema de idolatría, pero idolatría es poner a algo más importante que Dios en nuestra vida, que pueden ser cosas muy buenas incluso. Para mí, por ejemplo, una especie de idolatría es cuando nosotros ponemos a la iglesia por sobre Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra teología, a nuestros credos por sobre Dios. Por ejemplo, viene alguien de otra denominación y nos dice, yo creo que ustedes están equivocados con respecto a esta creencia porque la Biblia dice esto. Y nosotros decimos, no, nosotros estamos todos bien, nosotros tenemos la verdad y no tenemos que... Entonces hacemos de nuestro credo un Dios, cuando por ahí estamos equivocados también. Pero como nos lo enseñaron así y desde chiquitos nos lo enseñaron, nosotros repetimos como loritos nuestro credo, que lo hacemos un sistema de idolatría. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestra tradición, puede ser un montón de cosas la idolatría. Jezabel lo que hizo fue mezclar el culto del verdadero Dios con el culto a Baal. Entonces, el problema de Tiatira no era tanto Jezabel, sino que la toleraba a Jezabel. ¿Cuál es el problema de Tiatira? El problema de Tiatira es que no entiende bien lo que es tolerancia. Si bien hay que tolerar, pero la tolerancia no puede ir sin reprensión. O sea, si yo amo a una persona, si yo amo a alguien y esa persona está por un mal camino, en amor yo tengo que ir y reprender a esa persona. No puedo ser simplemente tolerante y decir, bueno, es la vida de la persona, la dejo que se descarríe, total es su vida y mi vida. No, en la iglesia somos todos parte de un cuerpo y el pecado de uno es mi pecado, la santidad de uno afecta también mi santidad, o sea, todo repercute en todos. Y por eso nosotros no nos podemos descomprometer y no podemos tener un falso concepto de tolerancia, que eso es muy, muy común ahora, hoy en día, que cada uno haga lo que quiera. Y es verdad que cada uno tiene que hacer lo que quiera. Pero si yo me comprometo en amor con alguien, yo tengo que con amor ir y tratar de poder dialogar con esa persona y traerla a los pies de Jesús si se está apartando. Tiatira era una iglesia tolerante y era tan tolerante, que yo creo que siempre hay que ser tolerante, pero que no entendía que la tolerancia tiene que estar bajo principios y tiene que estar unida al amor que lleva a una reprensión amorosa con aquel que se está descarriando. Pastor, aquí otra pregunta, dice, ajá, ¿pero esa idolatría no es la que vemos ahora? ¿Es diferente? En cierto sentido sí, es diferente. O sea, por ejemplo, una de las cosas también que vemos acá, que esto va para los jóvenes especialmente, por ejemplo, una de las cosas que ahora vemos en la iglesia, por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta, y esto en la iglesia cristiana, el 60 o 70% o 80, ya no me acuerdo ahora bien las cifras, pero creo que están entre 60 y el 80% de los jóvenes cristianos fornican. Y ya es como está en Hollywood, está en todos lados, ya el que no fornica es un anticuado dentro de las iglesias cristianas. Bueno, la adoración de ídolos en el Antiguo Testamento estaba ligada con la fornicación y por eso los israelitas se iban tanto con los ídolos, porque para adorar un ídolo había que fornicar con una prostituta sagrada. De alguna manera Jezabel era una prostituta sagrada. Y entonces por eso dice los que adulteran con ella, porque ella, digamos, de alguna manera promocionaba esto, promocionaba este estilo de culto. Nosotros ahora no tenemos un dios Baal
en las iglesias. Nadie está luchando con si adora a Baal o no, pero sí tenemos, por ejemplo, la fornicación está muy metida dentro de la iglesia. Y nosotros vemos que va en contra del plan de Dios, porque el tema de la fornicación en Apocalipsis, Dios lo utiliza como símbolo de algo que Él no está de acuerdo, porque la fornicación lo que hace es atentar al pacto de amor que nosotros tenemos con una persona. Pero eso es otro tema, no vamos a hablar de sexo ahora acá, pero sí está muy metido el tema del sexo en todo el libro del Apocalipsis. No sé si está contestada la pregunta. Sí. Muy bien. Vamos a la iglesia de Sardis ahora, tenemos que avanzar. A la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Y quiero que vayas viendo en qué tipo de iglesia tú vas encajando tu característica, o a la iglesia que tú asistes, en qué tipo de iglesia encaja tu iglesia. Capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el problema de Sardis? El problema de Sardis es que por afuera parece que está viva y por adentro está muerta. Este es el problema de la persona, yo le llamo la persona institucional. Las iglesias crecen muchas veces, crecen en estructura, crecen en dinero, crecen en bendiciones, y hay gente que nace en esa estructura bendecida y aprenden a vivir de esa estructura, saben cómo moverse en esa estructura, pero no tienen relación con Cristo. Pero sí saben cómo moverse en esa estructura. Entonces, no cambian su manera de vivir porque ya se acostumbraron a vivir de esa forma, pero no tienen pasión por Jesús, no están entregados a Jesús, no vibran con un sermón, no vibran leyendo la Biblia, solamente vibran trabajando para la iglesia y viendo el éxito de la iglesia. Hay pastores así, hay miembros así, podemos ser cada uno de nosotros. Ese es el problema de Sardis. Y yo me acuerdo, para dar un ejemplo, me acuerdo una vez que venía manejando un día de un estudio bíblico y estaba escuchando la radio pública aquí en Estados Unidos, y estaban entrevistando a uno de los teólogos más eminentes en Antiguo Testamento que hay aquí en Estados Unidos. Y entonces, mientras él estaba hablando del hebreo y de la Biblia y de todo lo demás, dieron lugar a preguntas de los oyentes, y entonces un oyente hace la siguiente pregunta: doctor, ¿usted cree en que Jesús murió por usted en la cruz y perdonó sus pecados? Y hubo un silencio. Y entonces el oyente le dice: doctor, perdón, no sé si me escuchó, ¿usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados? Y nuevamente un silencio incómodo. Y entonces este doctor en teología, que escribió libros, que analiza el Antiguo Testamento, le dice: mira, no quiero que te sorprendas, pero yo soy un feliz agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Alguien que ya no cree en Dios. O sea, quizás cree en Dios, quizás no cree en Dios. Eso es un agnóstico. Le da lo mismo si Dios existe o no existe. O sea, es alguien que no tiene una relación con Dios. Este es uno de los profesores uno de los eruditos más grandes de aquí de Estados Unidos en Antiguo Testamento. O sea, enseña la Biblia, pero no cree en la Biblia. Vive en una institución o para una institución, recibe sueldo en una universidad cristiana, pero no cree en lo que enseña. Está lleno de personas así, que yo puedo ser una. De gente, por ejemplo, que está dirigiendo iglesias incluso y viven de la iglesia. Saben que es una manera de ganar dinero, saben que es una manera de tener prestigio, saben que es una manera de parecer importante. Entonces siguen predicando un mensaje, pero que realmente no lo creen. Bueno, Sardis tiene ese problema. Por afuera parece que vive, pero realmente está muerta. Pastor, aquí voy a unir dos preguntas que hay con respecto a eso. Voy a unirla en una. Dice: pastor, es verdad que muchas de nuestras iglesias se han transformado en un club social. ¿Cómo debería ser
nuestro actuar dentro de ella. Callamos, aceptamos, toleramos, denunciamos, y entonces la otra pregunta dice, ¿y qué pasa si mi iglesia no quiere cambiar? Muy bien, esta es bueno, para eso estamos estudiando el Apocalipsis. Tenemos todas las respuestas de esas preguntas en el Apocalipsis. Pero una cosa, si tu iglesia no está viviendo, no es porque es un club social simplemente o porque alguien puede decir, vamos a empezar a tratar de que haya más reverencia en la iglesia, que generalmente hay mucha gente que habla de eso. A veces no se entiende qué es reverencia tampoco, pero otros dicen, hay que empezar a levantar las normas. No, cuando una iglesia se transformó en un club social es porque Cristo no ha recibido la revelación de Cristo. No se predica a Cristo desde el púlpito. Se está predicando iglesia, se está predicando programas para hacer crecer a la iglesia, se está predicando doctrina para mostrar que todos los demás están equivocados y que nosotros estamos correctos. O sea, eso mata a la iglesia. Y por eso el mensaje está dirigido a los ángeles de las iglesias, a los dirigentes de la iglesia que tienen la responsabilidad de transmitir un mensaje de Cristo. Cada semana en las iglesias se tendría que predicar la palabra de Dios, no se tendría que predicar otra cosa. Pero nosotros muchas veces vamos a las iglesias y se predica tradición, se predican normas, se predica no a Jesús. Yo me acuerdo una vez que fui a una iglesia, siempre utilizo esto como ejemplo, fui a una iglesia un viernes de noche, se llamaba Culto de Consagración, y predicaron sobre el azúcar. Todo el sermón fue hablando del azúcar, lo malo que hace el azúcar, y hicieron un llamado para dejar el azúcar al final del sermón. ¿Dónde estaba Cristo? Si llegaba alguien a esa iglesia, si entraba alguien a esa iglesia que estaba pensando suicidarse o buscando la verdad, se encontraba con la verdad del azúcar. Es terrible. Es terrible, no nos damos cuenta y pensamos que eso es evangelio. No, en las iglesias no se está predicando el evangelio y por eso las iglesias están muriendo. En las iglesias se predica doctrina eclesiástica, pero no a Cristo. Hay iglesias que no, que están predicando a Cristo y se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Pastor, otras preguntas dice, a pesar de estas características de la iglesia, entonces, ¿por qué debemos seguir congregándonos como hermanos? Muy bien, ¿por qué debemos seguir congregándonos como hermanos? Porque el Apocalipsis dice que Dios en medio de estas iglesias tiene grupitos y lo que nos da a entender esto es que va a haber gente que se va a arrepentir y esa gente que se va a arrepentir va a formar el remanente final. Es más, la gente que no se quiere arrepentir es una prueba de crecimiento para la gente arrepentida. Tú no te puedes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Caleb y Josué fueron las personas que quisieron entrar a Canaán. Eso está en el libro de Números. Si ustedes quieren, vayan y corroboren la historia, en el capítulo 12, si mal no recuerdo. Ellos fueron parte de los 12 espías que fueron a Canaán. Y cuando volvieron, hubo 10 espías que dijeron, no podemos entrar a Canaán, no vamos a entrar a Canaán porque nos van a pisar, hay gigantes allí y somos como langostas. Y Josué y Caleb dijeron, no, nosotros estamos con Dios, vamos y tomemos la tierra porque Dios está con nosotros. El pueblo no le quiso hacer caso a Josué y a Caleb, es más, hasta los quisieron apedrear. Si no fuera que Dios se interpuso, los hubieran apedreado. Entonces Dios les dijo después a los de Israel, ¿ustedes no quieren entrar a Canaán? Muy bien, van a vagar 40 años en el desierto. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Dijeron, no, ustedes fueron los que no quisieron, así que vayan ustedes, nosotros los esperamos acá con una carpita, los esperamos acá en el Jordán y den vuelta 40 años y después vienen acá. No, Josué y Caleb fueron con ese pueblo cabeza dura durante esos 40 años porque la misión es de amor. O sea, hay gente que no se quiere arrepentir, pero nosotros debemos amar a esa gente y nosotros debemos contagiar a esa gente. Si tú estás arrepentido, vas a lograr que otra persona se arrepienta. Eso lo dice Dios. Pastor, entonces, otra pregunta que dice, no somos la séptima iglesia de la Odisea, sino que en algún momento de nuestra vida cristiana podemos estar o hacemos parte de una de estas iglesias. Sí, o sea, correcto. O sea, podría ser, sí, o sea, podemos ser todas, pero tú tienes que ver dónde estás parado hoy. ¿Cuál es la característica específica de tu iglesia, o sea, de ti hoy? Sí, yo te puedo decir una cosa, que si tú eres de las iglesias que no tienen que arrepentirse, no te vas a ir de la iglesia. Puede ser que te echen de la iglesia, pero no te vas a ir de la iglesia. Porque el que está con Cristo no se va de la iglesia, es parte de la iglesia. Pastor, aquí otro comentario que dice, este tema me está ayudando a entender mis circunstancias. No asisto a la iglesia porque fui lastimada por personas consideradas consagradas, entre comillas,
y no entendía cómo actuaron así. Hoy tengo la respuesta. Perfecto, y gloria a Dios. Se me pone la piel de gallina de escuchar este testimonio, porque sí, esas personas son personas de Sardis quizás, que son las personas que tú no tienes que juzgar a la iglesia de Dios por esas personas que no están arrepentidas. Y pueden ser líderes, por eso está Dios escribiéndole a los ángeles, a los líderes de estas iglesias. Son los líderes que tienen problemas. La iglesia también, pero si el líder tiene problemas, lo más probable es que la iglesia también tenga problemas. No tiene que ser así, pero así pasa muchas veces. Entonces, por eso es necesario, la iglesia nunca se la deja, porque una vez que tú te entregaste a Cristo, eres parte de la iglesia. No puedes no serlo. Eso lo vamos a analizar. El sábado creo que voy a predicar un poco de eso también, así que si quieren pueden conectarse el sábado. Antes de seguir, entonces la última pregunta antes de seguir la siguiente parte es, si se reúnen todas las lindas características de las 7 iglesias, ¿entonces se forma la verdadera iglesia, o sea, el remanente? Sí, podría ser así, podría ser, pero acá hay un mensaje. Vamos a ver, no lo vamos a poder hoy terminar el mensaje de hoy, pero hay un mensaje de esperanza espectacular en esta profecía. Si entendemos la primera profecía del Apocalipsis, vamos a entender todo el Apocalipsis. Y por eso es tan importante esta profecía. Estamos de a poquito entendiéndola, pero sí, lo que estás diciendo es así. Todas las características buenas forman las características de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que Jesús se revele a través de su iglesia. Por eso son candelabros. Las iglesias significan candelabros, que los candelabros solamente alumbran con aceite, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, y que dan fuego. Evidentemente, estas de Tiatira, estas de Sardis, se les está apagando el candelabro, porque no tienen ya prácticamente casi Espíritu Santo, ni Cristo está siendo el centro. Pero si Jesús las llama al arrepentimiento, quiere decir que hay esperanza y quiere decir que va a haber gente que se va a arrepentir. ¿Ok? Vamos al mensaje al Filadelfia, vamos a la sexta, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí tenemos otra iglesia, que así como Esmirna, esta iglesia tampoco tiene ninguna reprensión. Esta iglesia no tiene que arrepentirse, sino que tiene que continuar en arrepentimiento. Y esto es un concepto que quiero aclarar. No es que yo me arrepiento y salgo del arrepentimiento, sino que cuando yo entro al arrepentimiento, sigo arrepentido todo el tiempo que camino con Cristo. O sea, no es que un día me arrepiento, otro día no me arrepiento, otro día... No, el arrepentimiento es un estado. Entonces, esta iglesia está arrepentida. Y por eso solamente tiene elogios de Jesús y consejos de Jesús. Y Jesús le dice que la va a proteger, le dice que Él viene pronto, le dice que Él ha abierto una puerta que nadie la va a cerrar, dice que le va a poner su nombre en la frente, o sea, sobre Él, no sobre la frente, pero dice un montón de cosas lindas que le dice a la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que está en la plenitud de Cristo. Y entonces vamos ahora a la séptima iglesia. La séptima iglesia es la peor de todas. La peor de todas. Y quizás me voy a detener un poquito más en esta. Y esta va a ser la iglesia más incómoda. Yo creo que la iglesia de Laodicea representa en manera mayoritaria a los cristianos de hoy en día. A los cristianos de hoy en día. Y ustedes quizás van a poder ver por qué lo digo esto cuando lo analicemos. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia de la Odisea. La Odisea tenía una característica. La ciudad de la Odisea, donde estaba, a donde estaba esta iglesia que se describe, era una ciudad próspera, muy próspera. Había varias características en esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad turística donde tenía fuentes termales que se llamaban, había una fuente de aguas termales que eran curativas y que la gente iba para vacacionar, era muy linda. Esa fuente se llamaba el Hierápolis. Pero entonces, las fuentes de aguas termales estaban a las afueras de la ciudad, y entonces el agua que salía de las fuentes pasaba por la ciudad, y en la ciudad había baños termales donde la gente se bañaba, pero cuando salía de la fuente el agua salía caliente. Cuando llegaba a la ciudad, como ya había recorrido mucho camino, el agua que estaba en la ciudad estaba tibia, porque estaba lejos de la fuente. Entonces acá Jesús está describiendo al miembro de la Odisea. Es ese miembro tibio, ese miembro que tiene lo suficientemente de cristiano como para estar bien con la iglesia cristiana, y lo suficientemente del mundo para caerle bien al mundo. Es alguien que no tiene demasiado, no tiene compromiso con Cristo. Sí tiene compromiso con una iglesia, incluso puede ser muy fervoroso con una iglesia, hasta puede ser un defensor de la iglesia, pero no tiene compromiso con Cristo. Y Jesús le dice, yo quisiera que fueras frío o caliente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres frío, los golpes que te da estar lejos de Dios, Dios prefiere que tú estés cerca de Él o lejos de Él, porque cuando tú estás bien lejos de Él te das golpes. Y entonces esos golpes te hacen volver tan siquiera a Dios, pero cuando tú estás a medias con Dios, ¿sabes qué? Dios no te deja de bendecir, porque Dios no puede dejar de bendecir. Y entonces las bendiciones de Dios te llegan, pero tú piensas que porque te llegan bendiciones de Dios tú estás bien. Y esa situación es una situación que puede llevarte o puede llevarnos a la muerte. Y por eso dice, yo preferiría que sea frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Y acá Jesús está diciendo algo involuntario. O sea, ustedes cuando toman agua tibia no es que dicen voy a vomitar, sino que vomitan. Es involuntario, el vómito es involuntario. Entonces, Jesús no soporta a la gente que está a medias. Y yo creo que la mayoría del cristianismo de nosotros, los cristianos, estamos a medias en la iglesia. Es más, muchas veces al ferviente se lo critica, al ferviente se lo ve como un fanático. Y entonces hay otras personas que creen que ser ferviente es estar fijándose cómo se viste uno, qué come el otro. No, eso no es ser ferviente, eso es ser fanático. Ser ferviente significa tener una pasión con Cristo, vivir para Cristo y vivir para la gloria de Él. Eso es ser ferviente. Pastor, ¿qué es compromiso con Cristo? Justamente, es vivir para Cristo. Hacer, como dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Jesús. Es vivir para la gloria de Jesús. Otra pregunta que está acá dice, ¿se puede estar en Dios arrepentido y luego no estarlo más, o en realidad nunca se estuvo con Dios? No, sí, tú puedes... esto me gustaría tener un pizarrón para ejemplificar cómo se hace. Tú te entregas a Cristo y comienzas a avanzar con Él. Pero tú te puedes despegar de Cristo y comienzas un camino de retroceso, pero todavía no te perdiste. Tú estás en un proceso de perdición cuando te separas de Cristo, pero no te perdiste. Por eso alguien que peca, a veces a mí cuando era chiquito me enseñaban mal que si uno estaba, por ejemplo, haciendo algo malo y ahí te morías, estabas perdido. No, no es así. No. Dios
nos juzga a nosotros por nuestras tendencias, no por la tendencia de nuestros actos. Entonces, yo no puedo estar diciendo, ay, hoy me equivoqué, si me muero estoy perdido. No, tú estás salvo. Para mí, y esto lo vamos a estudiar más adelante, todas estas personas están salvas todavía, pero están todos en riesgo de perderse. Entonces Dios, antes que se pierdan, antes que den el paso hacia la perdición, que es cuando yo pierdo el Espíritu Santo, cuando ya no me dieron llamados y yo minimicé siempre todo, no quise hacer caso, entonces cuando sale el Espíritu Santo de una persona ya no entra más. No entra más, eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. Pero es un proceso. No es que porque un día me equivoco yo perdí la salvación, el día que me arrepiento la gano a la salvación. No, estamos en la salvación. Bueno, yo no voy a decir algo que va a traer controversia, pero, o sea, ¿estamos en la salvación o estamos camino a la perdición? ¿Ok? Quizás lo vamos a desarrollar más, esto dentro de algunas sesiones vamos a desarrollar este tema un poquito más. Perfecto. Entonces, ¿un cristiano verdadero tiene autoridad para amonestar a los hermanos, líderes, pastores que están enseñando doctrinas y no a Cristo? Sí y no. O sea, siempre hay autoridad, pero la autoridad es más una autoridad del ejemplo, es autoridad cuando te piden opinión, es autoridad. Nosotros no nos podemos ir a la iglesia a decir, porque nosotros podemos estar equivocados también, nuestros pareceres pueden estar equivocados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a todos por lo que a mí me parece. Lo que sí yo creo, los cambios se hacen de arriba para abajo, en el sentido siguiente: tú eres un maestro de escuela sabática o de un grupito chiquito, tú tienes que allí levantar a Cristo. Y lo que haga el pastor, no te hagas problema. O sea, si alguna vez él te pide opinión, tienes que darle tu opinión, pero tú no tienes que denunciar al pastor. Si tienes una amistad con él, ve y dile, mira, a mí me parece, dile, no te pongas en una plataforma, sino que dile con humildad, porque tú también te equivocas. Es más, tienes que tener amor para con el que se equivoca. Acuérdate que Saulo de Tarso fue el mejor apóstol, el más grande apóstol, y era un fariseo. ¿Qué hubiera pasado si Esteban no hubiera amado a los fariseos? Pero a veces yo veo que muchas veces cuando vemos que alguien se está equivocado en la iglesia, enseguida queremos nosotros ir y señalar así con saña, decir, tú estás equivocado porque yo te estoy señalando, porque yo estoy en lo correcto. Esa actitud es tan equivocada como lo otro. Para eso no vayas a reprender a nadie. Sí, tendríamos que tener autoridad. Dios nos ha dado autoridad para reprender, pero para reprender en amor. Y especialmente con el ejemplo. Los cambios se hacen, vuelvo a repetir, los cambios se hacen de abajo. ¿De abajo para arriba? No, de arriba para abajo. Okay. O sea, yo les podría contar, tendría muchas cosas para contarle. Por ejemplo, en una iglesia de un joven que decidió entregarse a Cristo. En una iglesia cristiana que era tibia, decidió entregarse a Cristo, comenzó a tener problemas con todo el mundo, pero él en su escuela sabática comenzó a hacer un cambio. Y ese cambio comenzó a contagiarse, no porque ellos decían somos más santos que los otros, sino el amor de Cristo se contagia hasta que permearon a toda la iglesia. Y hasta permearon al pastor también, porque los pastores también podemos cambiar. Entonces, es siempre con amor y siempre en la esfera de nuestra influencia. ¿Algo más? Bueno, hay varias preguntas, pero seguimos con la Odisea. Sí, seguimos con la Odisea. Entonces dice, vamos al versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Cuál es el problema de la Odisea? El problema de la Odisea es que está enferma de orgullo. Y fíjense que no dice solamente soy rico, sino que dice me he enriquecido. O sea, siente que las bendiciones de Dios son él es tan bendecido o ella es tan bendecida por Dios que, o sea, es mejor que todos los demás. Y después también siente que también ha hecho un montón de cosas para ser más rico que todos los demás. Es terrible la soberbia de la Odisea. ¿Y por qué hay soberbia en la Odisea? ¿Saben por qué hay soberbia en la Odisea? Porque después vamos a ver que Cristo no está en la Odisea. Donde ustedes vean orgullo, allí no está Cristo. Cualquier tipo de orgullo, no estoy hablando del orgullo ese de cualquier tipo de orgullo. Donde ustedes vean, por ejemplo, personas que pasan a las plataformas y que están diciendo los títulos y que pasan 40 personas diciendo esta es la carrera, el título que hizo, todo lo demás, allí no está Cristo ahí, no está el Cordero.
Hay un montón de hombres que hablan de Cristo, pero no está Cristo. Están todos allí los que se han enriquecido y piensan que no tienen necesidad de nada. Donde ustedes vean a alguien que está orgulloso por sus títulos académicos, alguien que está orgulloso por su familia, alguien que está orgulloso por su iglesia. Yo me acuerdo cuando era chico, yo no puedo decir yo fui uno, todavía soy orgulloso, pero yo me acuerdo, yo crecí en una iglesia, me acuerdo cuando era chiquito, en una iglesia grande, que pasaban adelante y decían, hermanos, no sienten un sano orgullo por la iglesia. Y todos decían, amén, amén. Y yo pensaba que era natural, hasta yo decía amén. Y después cuando era adolescente, yo despreciaba a todos aquellos que no eran de mi iglesia. ¿Por qué? Porque había absorbido esa soberbia de la Odisea, había absorbido todo eso. Yo pensaba que era natural eso de plantar, de que pasen 40 personas adelante de una plataforma en un culto y que se hable de toda la trayectoria de esas personas. Pensaba que era normal, hasta que empecé a descubrir el Evangelio. Eso no es normal, y si no lean los Evangelios van a ver que Cristo denunció todas esas cosas. Pero nosotros hemos hecho de lo normal lo anormal y de lo anormal lo normal. Entonces, esa es la soberbia de la Odisea, porque no entendió el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio, en Romanos capítulo 3, fíjense, yo no estoy inventando acá el agua tibia. Eso está en la Biblia, es el mensaje clarísimo de la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículos 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y escuchen ahora, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces Pablo dice que cuando estamos viviendo por fe, la jactancia queda excluida. Quiere decir que cuando en una iglesia hay orgullo, es porque esa iglesia está viviendo salvación por las obras, y eso es paganismo, y eso es herejía. Eso es corrupción. Y por eso, no te dejes engañar por la gente que quiere crear jerarquías en la iglesia, por la gente que se siente más importante, por la gente que tiene un diferente color de piel y que entonces los que no tienen la piel como ellos no son tan importantes, o la persona que tiene errores de ortografía no es tan importante como aquel que escribe bien. Todo ese tipo de orgullos está fuera si estamos predicando el Evangelio. Y tenemos que aprender que el peor pecado es el orgullo, y eso es lo que no entiende la Odisea. Y la Odisea, porque come bien, porque es vegetariana, porque va al camp meeting, porque tiene a sus hijos en homeschooling, porque ha tenido su tío o su abuelo que ha sido presidente de una unión en el campo misionero, se siente muy orgullosa y se ha enriquecido y habla de eso, cuando realmente es miserable, pobre, ciega y desnuda. Pastor, aquí una pregunta bien simple. Dice, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sabes si soy salvo? Simplemente si hoy, en este momento, tú dices, estoy con Cristo, acepto a Cristo, estás salvo. Estás salvo. Y yo te puedo decir, estás salvo porque estás mirando acá. No porque, ojo, nosotros no somos la salvación. Es que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y yo te voy a decir algo, no lo voy a demostrar ahora. Pero nosotros no nacemos perdidos. Nosotros nacemos predestinados para salvación. O sea, nosotros nacemos con una sentencia de salvación en nuestra cabeza. Por lo tanto, tú no es que tienes que aceptar a Cristo para ser salvo, sino que tienes que aceptar a Cristo para confirmar la salvación que Él ya te dio desde la eternidad. Se van a perder solamente los que rechacen la salvación que se les ha dado gratuitamente desde la eternidad. Y por eso no se pierde el que no conoce a Cristo, sino que se pierde el que rechaza la salvación. Y va a haber muchos que la rechacen. Lastimosamente. ¿Por qué? Por el orgullo. Es el orgullo lo que nos hace rechazar a Cristo. Pero estás salvo, sigue creciendo en Cristo. Entrégate totalmente a Cristo para confirmar esa salvación y para que sigas creciendo en esa salvación. Pastor, otra pregunta nos dice, mi esposo se alejó de la iglesia por una prueba fuerte que le llegó.
¿eso quiere decir que el Espíritu Santo ya no regresará a él? No, no. El Espíritu Santo sigue trabajando en tu esposo. O sea, fíjense, nosotros consideramos la iglesia como si fuera Dios. Dios no es la iglesia. Una persona se puede ir de la iglesia y todavía el Espíritu Santo sigue trabajando en él o en ella. No consideremos a la iglesia como el medio de salvación. Es Cristo la salvación. Y Cristo es muy misericordioso. Posiblemente vamos a tener que estudiar el tema de la salvación en la Biblia. Yo creo que va a ser muy necesario para que entendamos que es más fácil salvarse que perderse. Pero va a haber muchos que se van a perder por causa del orgullo. Por causa del orgullo. Que es el peor y el pecado más aborrecible, el orgullo. Tú puedes ser vegan y perderte. Tú puedes ser nieto de Elena de White y perderte. O sea, puede ser haber plantado miles de iglesias y perderte. Puedo ser yo, estar hablando hoy del Apocalipsis y perderme por mi orgullo, porque me pienso que porque estoy enseñando Apocalipsis soy mejor que aquel que no lo enseña. No, esas son cosas que están lejos de Cristo, lejos del Cordero. No tienen nada que ver con el Evangelio. Sí, soy orgulloso, pero tenemos que reconocer que somos orgullosos. Y por eso la Odisea no lo reconoce. Dice, yo soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. No es pobre en espíritu. La Odisea sería comparado con los fariseos y los saduceos de la época de Jesús. Sigue diciendo, Jesús le da un consejo a la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces Jesús le dice a la Odisea, tú tienes que comprar oro refinado en fuego. En 1 de Pedro 1, 6 y 7 dice que el oro refinado en fuego es la prueba, la fe que se desarrolla por la prueba. En otras palabras, la Odisea es una iglesia cómoda, una iglesia que siempre, no quiere prueba. Eso de estar predicando, no, eso no es para mí. Yo vengo al programa del fin de semana en la iglesia, denme aire acondicionado, denme la buena butaca, yo doy mi buena ofrenda, todo, pero no. Y con esto no es que estamos diciendo que hay que salir a hacer sacrificios, no. El que está en Cristo disfruta de una iglesia cómoda, como también hace misión donde tiene que hacerla y donde Cristo lo manda. Pastor, aquí otra pregunta con respecto a eso. Dice, si tengo miedo a sufrir por ser fiel a Jesús, ¿quiere decir que mi relación con Él no está bien? No, que tengas miedo a sufrir por tu relación a Jesús no quiere decir, todos tenemos miedo a sufrir por nuestra relación a Jesús. El problema es cuando tú no tienes fe que Dios te va a dar la valentía cuando tengas que sufrir para pasar el sufrimiento. Tenemos que tener fe. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios y tenemos que creer en eso. Entonces, ahora, cuando el miedo hace que nosotros no avancemos en lo que Dios nos pide avanzar, ahí está el problema. Pero todos tenemos miedo. Y ojalá que lo reconozcamos, porque entonces cuando somos débiles en un área, Dios se hace fuerte en ese área en nosotros. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice la Biblia. Muy bien, entonces dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué necesita la Odisea? Necesita a Cristo la Odisea, necesita a Cristo. Y ya estamos llegando al final y tengo que terminar y quería hacer un poco más de énfasis en esto, pero es importante que entendamos esto, cómo es la salvación. Es importante que nosotros tenemos que entender que la salvación la recibimos solamente por Cristo. No la recibimos de otra manera, sino que solamente por Cristo. Y tenemos que hacer de Cristo el centro de nuestra predicación, el centro de nuestras iglesias. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo, pero no es reflejar el carácter de Cristo así como decir, tengo que ser perfecto. Reflejar el carácter de Cristo significa amar como Cristo amó. Eso es reflejar el carácter de Cristo. Es dejar que Cristo viva en uno. Es dejar la pelea. Es dejar el perseguir a otras personas que no piensan como yo. Es ser manso y humilde de corazón por haber ido a Jesús. Y entonces dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso dice en el versículo 19. A todas las otras iglesias Jesús le dice, si tú no te arrepientes, va a pasar esto, esto y lo otro. El caso de la Odisea es tan desesperado que acá dice, como yo te amo, va a venir un castigo. ¿Qué va a hacer? No se hagan problema que el castigo de Jesús siempre es con amor, es disciplinado. O sea, Jesús nunca hace algo para destruir. Pero para la Odisea, para el orgulloso,
eso lo dice la Biblia, viene una disciplina. Quiera o no, viene. Hay gente que quizás puede estar fornicando como Jezabel y esa gente quizás no va a tener que recibir una disciplina. Pero aquellos que se creen que son, no sé, los mejores cristianos del mundo, que hablan de todo su abolengo todo el tiempo y de la tradición que tienen en su iglesia, esas personas lastimosamente van a tener que ser disciplinadas, de los cuales puedo ser yo uno. Por el hecho que la exaltación me lleva a la caída. Y como Dios quiere salvar, Él va a permitir esa prueba para que la Odisea sea salva. Y entonces después dice, la peor iglesia tiene el versículo más lindo de la Biblia, uno de los versículos más lindos de la Biblia, y eso muestra el amor de Jesús. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo es tan hermoso, habla de la intimidad que Jesús quiere tener con nosotros. Pero este versículo también muestra una realidad muy triste, y la realidad es que Jesús está fuera de la Odisea. La Odisea tiene tanto orgullo que no hay ni un rincón para Jesús. Hay un rincón muy grande, o hay un espacio muy grande para doctrina, hay un espacio muy grande para hablar del sistema educativo, del sistema organizacional, de los profesionales que hay en la iglesia, pero tiene muy poco de Jesús. No es que no tiene nada. Jesús está golpeando la puerta y está llamando, y no le abrimos. Y entonces dice, si alguno oye su voz, o sea, pareciera que muchos no la van a oír. Y por eso en el griego da a entender como que va a haber personas que oigan su voz. Y ojalá que tú que estás escuchando y yo que estoy aquí hablando, seamos los que estemos dispuestos a oír la voz de Jesús para abrir la puerta y que Él entre. Dice que cuando Él entre, cenará con nosotros y estará con nosotros. Entonces termina diciendo, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 iglesias. 5 de ellas tienen que arrepentirse. 2 de ellas están arrepentidas. 5 de ellas tienen que escuchar la palabra de Dios. Si estas 5 iglesias se arrepienten, Dios comienza a desencadenar los momentos finales, los eventos finales. Y de eso habla después el Apocalipsis. Pero quiero decirles que todavía no terminamos esta profecía. La semana que viene vamos a ver la parte más apasionante de esta profecía, que de alguna manera es la base de todo el Apocalipsis. Y vamos a ver cuál es el plan de Dios para su iglesia. Lo único que quiero terminar, antes de terminar, que vamos a terminar con un canto porque hemos hablado mucho hoy, es a llamar al arrepentimiento. No sé si hay una reacción, Denar, que vale la pena, si no la dejamos empezamos la vez que viene con las reacciones. Sí, no, aquí tengo una reacción que está acá y se las comparto. Dice, pastor, estamos escuchando un mensaje justo para este tiempo. Creemos que estamos bien, pero la realidad es que no vemos nuestra real condición. Gracias por este mensaje. Gloria a Dios, y ojalá que nos haga bien a todos. Necesitamos todos, comenzando por mí, rever nuestra vida, dejar que Cristo entre, entrar en la agenda de Jesús y entender que la agenda de Jesús es muy diferente a nuestra agenda. En la primera profecía del Apocalipsis es un llamado al arrepentimiento. Cumplir la profecía sería arrepentirnos por medio de recibir la revelación de Cristo. Una vez que nos arrepintamos, entonces Cristo viene y Cristo viene pronto. Pastor, la salvación es tan fácil que nosotros la complicamos muchas veces, como iglesia, y me incluyo también. Es simplemente aceptar a Jesús, reconocer nuestra condición, pero ni siquiera eso, sino que aceptar a Jesús en primer lugar y ya somos salvos. Porque Jesús no nos pide nada más, nos dice, cree en mí y serás salvo. Cree en Jesús. Es tan simple como eso. Y todo lo demás, si ponemos en primer lugar a Jesús, su reino, todo lo demás vendrá por añadidura, incluso todo lo que tenemos que hacer. Pero a veces ponemos el énfasis en las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que cumplir, las cosas que nos hemos equivocado. Y hay una carga tan grande en nuestros hombros que muchas veces nos cuesta seguir y muchas personas se van porque no pueden, no soportan esa carga. Y es tan simple como simplemente aceptar a Jesús en tu corazón y cada día entonces vas a caminar con Él. Sin duda que sí, Denar, y justamente quiero dirigirme especialmente a esas personas que yo no sé quiénes están escuchando, pero esa persona que dio su testimonio, que se alejó de la iglesia porque la trataron mal.
Vuelve a Jesús hoy, no vuelvas a la iglesia. Cuando vuelvas a Jesús vas a entrar en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una iglesia, no es una institución, sino es el grupo de fieles que seguimos a Cristo, con todos nuestros errores, pero que hemos decidido que Él sea lo primero en nuestra vida. Y por eso la salvación no está en el futuro, la salvación está hoy en el presente, simplemente decidiendo que Cristo sea todo para nosotros. ¿Qué les parece si terminamos con un canto? Vamos a hacer una oración y entonces para despedirnos, y quédense y reflexionen en el canto que viene y oren también en sus casas. Así es. Hay una reflexión que me gustaría de lo que tú dijiste, que dice, no nacimos para perdernos, sino predestinados a salvarnos. Amén, amén. El canto que vamos a escuchar a continuación después de la oración se llama Señor, ayúdame. Y simplemente nos habla de esto, de que no podemos ser fieles y luchar por nosotros si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y eso es lo que dice esta canción. Si quieres estar más en contacto con nuestra iglesia, si quieres recibir nuestros mensajes, saber cuando estemos haciendo un programa en vivo como este, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Si estás en Facebook, que le des un me gusta, un like a nuestra página. Y si quieres ya estar aún más en contacto con nuestros mensajes, inscríbete en iglesiafc.com/info. iglesiafc.com/info. Tenemos amigos y hermanos que son miembros de nuestra iglesia de distintas partes del mundo, porque nosotros los consideramos como nuestros miembros y hermanos. Les agradecemos por acompañarnos, porque todos juntos estamos aprendiendo y somos hijos del mismo Dios. Terminamos con una oración antes del canto. Querido Señor, ahora que vamos a escuchar un canto, te pedimos que la letra de ese canto, Señor, la utilices tú para hacernos tomar decisiones, para darte permiso para que tú te reveles en nuestra vida. Te pido especialmente una bendición por estas personas que hoy se conectaron con nosotros. Señor, que no sea en vano este estudio que estamos haciendo, que no sea simplemente un estudio técnico de la profecía, sino que esta profecía, Señor, sacuda nuestra vida y que de una vez por todas nos entreguemos totalmente a ti. Perdónanos, Señor, perdona nuestro orgullo. Y, Señor, te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén.